Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra primera sesión de las tres que vamos a tener este semestre, aparte de nuestras webconferencias ya programadas y a los B-Learning. Estas sesiones las vamos a trabajar como si fuesen unos CIPAs o grupos de estudio. Ustedes saben que pues esto no tiene puntaje, pero pues yo pretendo darle algún puntaje, aunque sea unos punticos para que les puedan servir y evidentemente eso pues es una evidencia de su trabajo. Bueno, me pregunta Víctor, sí, tranquilo Víctor, yo sé que tienen B-Learning, entonces no se preocupes, yo voy a tratar de ser muy puntual y no demorarnos tanto, ¿listo? ¿Me confirman por favor que me escuchen bien? Listo, muchas gracias. Voy a compartirles mi pantalla. Entonces de pronto me quedo sin chat. Entonces, por favor, las preguntas las hacemos cuando terminemos, digamos que la parte de la exposición es muy cortica y, y, y entonces esa va a ser, y entonces podemos resolver nuestras dudas al final. Bueno, voy a compartir acá. Listo. Bueno, entonces nuestros ejes temáticos van a ser las proposiciones y tablas de verdad, que son la parte que nos concierne a la unidad uno. Cómo construir tablas de verdad y las leyes de inferencia y sus aplicaciones. Yo aquí no me voy a demorar, esta es la parte, digamos que teórica, entonces eso ya lo vimos dentro de las webconferencias en las que hemos impartido para ustedes y están en las grabaciones, entonces no me voy a demorar aquí mucho. ¿Qué voy a recalcar de acá? Entonces, cómo digamos que se forma una proposición lógica. Entonces, ¿cuál es la unidad principal o cuál es la unidad inicial de toda nuestra simbología y de nuestra estructura lógica? Son las proposiciones simples. Entonces las proposiciones simples constan de un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Sí? Recordemos que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Esas proposiciones las vamos a llamar o las vamos a simbolizar mediante las letras P, Q, R, S y bueno, etcétera, las que tengamos. Y van a ser, digamos que esa es la parte inicial para el lado de la parte simbólica. ¿Ok? Luego de las proposiciones simples tenemos las proposiciones compuestas, que son las que realmente nos interesan a nosotros porque son las que vienen unidas mediante los conectores lógicos y, o, entonces, sí, solo sí, y van a representar entonces nuestra base para formar el argumento, que es, por decirlo así, la parte final o la parte más compleja de eh, de nuestra, digámoslo así, nuestra formulación o nuestra base lógica, nuestra proposición inicial o nuestro enunciado. Entonces aquí hay unos ejemplos de cuáles son proposiciones simples y cuáles no. Yo creo que pues eso ya lo tenemos muy claro. Realmente yo aquí no me voy a demorar en esto. Tenemos la parte de la simbología, que esa la tengo clara porque he recibido y he revisado algunos avances que me han enviado y la mayoría de errores es porque tienen mal un conector lógico, no lo identifican, entonces aplican una ley que no es en las tablas de verdad. Entonces, por eso es importante hacer la aclaración que estos símbolos de la negación, que son similares, precisamente nos va a indicar la negación. El símbolo del gorrito es la conjunción, la disyunción es la B o la V mayúscula, el condicional y el bicondicional. Eso es digamos que es lo básico que tenemos que tener en cuenta para iniciar nuestra tabla de verdad más adelantico. Aquí está el significado, está la sinónimo de la expresión en cuanto a la parte del enunciado, o sea, en palabras naturales, ¿sí?
O sea, no P, no, no es cierto que, no es el caso, no ocurre, nunca, es erróneo, es falso, inadmisible. Y, entonces, ¿qué es la conjunción? Pero, sin embargo, además, bueno, etcétera. Eso ya lo tienen también dentro de la parte de las webconferencias. Entonces no me voy a demorar aquí mucho. Si hago una aclaración, algunos les he dejado algunos comentarios en sus avances en los foros, porque si utilizan mal entonces estos símbolos de puntuación y entonces el enunciado o el argumento final cambia completamente. Entonces yo ya les hice las correcciones ahí. Los que no tengan la corrección quiere decir que está hasta ahora perfecto. O sea, los que me han enviado los avances. Están nuestras fórmulas lógicas entonces. Entonces, ¿cómo empieza esto? Son expresiones en las que figuran letras proposicionales y nexos lógicos, ¿sí? Y eso parte de nuestro lenguaje natural, de nuestras proposiciones simples o de nuestras proposiciones compuestas. Por ejemplo, P llueve y Q, el canario no canta. Entonces, si llueve, entonces el canario no canta. Y nuestra expresión simbólica es P, entonces Q. Piense que entonces tenemos nuestra expresión simbólica P, entonces Q, y tenemos nuestro enunciado o nuestra proposición o nuestra premisa que es el otro paso antes del argumento, unidos por un conector y en palabras. Esto es el lenguaje natural, ¿ok? Bueno, a veces me preguntan, profe, ¿qué es el lenguaje natural? Es lo que está escrito dentro de las proposiciones simples en palabras. Entonces, ustedes para uno de los ejercicios creo que tienen que reemplazar con sus proposiciones simples en esas expresiones simbólicas o en esas fórmulas lógicas para obtener el argumento final. De eso se trata uno de los ejercicios de la guía a la tarea 1. Ok, aquí algo importante, antes de que se me olvide, es identificar el antecedente y el consecuente. El P es el antecedente y el Q es el consecuente en esta fórmula lógica. El antecedente quiere decir que está antes del conector lógico y el consecuente está después, ¿ok? Inclusive dentro de dentro de las leyes de inferencia vamos a encontrar antecedentes y consecuentes compuestos, o sea que, por ejemplo, esta expresión que está acá vendría a ser un antecedente o un consecuente. Eso también se puede ver. Bueno, ¿cómo construir una tabla de verdad entonces? Nosotros tenemos que identificar entonces como primera medida qué, qué proposiciones tenemos, el número de proposiciones y aplicar una fórmula para establecer el número de filas. Las filas son las que van hacia abajo y las columnas son las que van de izquierda a derecha. Entonces, yo tengo que identificar primero el número de filas. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Con esta fórmula que dice que el número de filas es igual a la 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Entonces, para una proposición es 2 a la 1, entonces fíjense, es una sola fila, perdón, 2 a la 1 es 2, entonces son dos filas. 2 a la 2 en caso de que sean P y Q, son 4, y si son 3 proposiciones, 2 a la 3 o son 8 filas. ¿Listo? Ahora, me preguntarían, ¿cómo se conforma entonces esto? ¿Cómo se colocan los verdaderos, los falsos para las proposiciones? Listo. Teniendo en cuenta que ya tenemos el número de filas, ¿qué columnas vamos a colocar? Entonces, la P, la Q, la R y las negaciones o de las proposiciones que tengamos dentro de nuestra expresión lógica inicial. ¿Por qué 4? ¿Por qué 2? ¿Por qué 1? ¿Por qué se coloca así? Resulta que eso viene desde la parte de estadística y la probabilidad que se llama el diagrama de tallo, ¿sí? Yo no me voy a poner a explicar cómo funciona eso, pero entonces eso tiene que ver precisamente con la probabilidad. Fíjese que aquí cuando es una proposición, es falso y verdadero, que es 50 y 50. Cuando son dos, ya es 25, ¿sí? Aquí esta ya es 25, esta es 50 y 50 y ya es 25. Y cuando son 8,
Entonces, fíjense que ya esto cambia completamente. Entonces, arrancamos de 4 verdaderos, 4 falsos, y luego vamos disminuyendo a la mitad hasta que tengamos una y una. Si son 4 proposiciones, entonces serían 16 filas y tendríamos inicialmente 8 verdaderas y 8 falsas, y a partir de eso, dentro de las columnas vamos a repartir por la mitad hasta llegar a una y una. Esta es la construcción de la tabla de los pasos, que es lo que estaba más o menos describiendo. Identificar el número de proposiciones simples, reemplazar en la fórmula para saber el número de filas, ubicar en las columnas las proposiciones positivas y luego las negativas con los signos de agrupación de adentro hacia afuera. Eso tiene que ver con la jerarquía de las llaves y de los signos. Y utilizar las tablas de los conectores lógicos y hacer la conclusión de la tabla. Listo, aquí eso suena como largo y como maluco, pero pues ya vamos a ver aquí en el ejemplo que no es así. Aquí hay un ejemplo entonces de cómo se calculan el número de filas. ¿Sí? Eso ya lo tenían en una webconferencia. No me voy a detener acá. Y aquí está nuestro ejemplo. Voy a dejar de compartir un momentico y voy a revisar el chat que está sonando por ahí y quiero ver si es que me están pidiendo acceso. ¿Me permiten por favor un segundito? A ver. No, no tengo nada por acá. Voy a volver a compartir otra vez y vamos a continuar. Listo. Entonces, estábamos acá. Estamos aquí en el ejemplo. Bueno, entonces, en este ejemplo, nuestra expresión simbólica es la siguiente. Es P entonces Q, paréntesis Q y R, cierro paréntesis, abro llave y abro paréntesis, no P, entonces S y cierro paréntesis. Esa es la expresión simbólica. Eso viene de un argumento. Sabemos que eso lo podemos obtener a partir del enunciado, porque cada uno de esos elementos está identificado mediante o está diferenciado por los conectores lógicos, como lo vimos en la webconferencia o lo hemos visto en las webconferencias. Entonces, vamos a identificar cuántas proposiciones tenemos. Tenemos P, Q, R y S, o sea, tenemos 4. Quiere decir que 4 va a ser nuestro N y vamos a aplicar la fórmula. Entonces, 2 a la 4 me da 16 y vamos a tener 16 filas dispuestas. Entonces, entonces, tenemos 16 filas que es lo que calculamos con nuestro número. Luego vamos a disponer entonces de las columnas. Entonces, fíjese que están las proposiciones simples P, Q, R, S y las negaciones, que en este caso solo tenemos una negación que es no P. Luego tenemos la parte interna de los paréntesis que primero se desarrolla. Eso se desarrolla, dice, los pasos de adentro hacia afuera. Y por último, vamos a desarrollar entonces la expresión completa. Entonces, ya teniendo la disposición de la tabla de esa forma, recuerden, para la primera fila entonces son 8 verdaderos, luego 8 falsos, y vamos disminuyendo la mitad hasta que lleguemos a ese que es 1 y 1. Y de esa forma entonces vamos a iniciar a nuestra tabla. Entonces fíjense una cosa, que no P, que es perdón, Q y R, que es nuestra primera operación que tenemos que hacer, nos implica entonces la tablita de la conjunción que está aquí abajo en la diapositiva. Fíjense una cosa, que solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. En este caso, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Las otras son falsas, ¿sí? Y obtenemos la columna. Recuerden, solo cuando las dos verdaderas son verdaderas, es verdadero. Creo que aquí hay un error, inclusive, porque, ay, Dios mío.
Aquí hay un error porque en la cuarta, sí, no, mentiras, ahí está bien. No, pensé que era un error, estaba equivocado yo, ahí está. Luego, entonces desarrollamos la siguiente columna que es no P, entonces S. Tenemos hay que tener en cuenta el orden. Fíjense que es no P, entonces S, y tenemos que hacerlo de la misma forma en la tabla. Entonces, eso está unido por un condicional. En el condicional solamente es, ay, se me pasó esto. Solamente es falso cuando el antecedente, o sea, la primera proposición es verdadera y la siguiente o el consecuente es falsa. Entonces, cuando tenemos BF, aquí dice en la tablita, de resto son verdaderas, entonces aquí no hay que prenderse la tabla, simplemente yo tengo en cuenta que la primera cuando es verdadera y la segunda es falso y el resto es verdadero. Y hago la columna. Luego entonces, ¿qué voy a hacer? Ya como tengo la QR, que es la primera operación que está dentro del paréntesis, voy a unirla con la P que está afuera mediante el conector lógico entonces. ¿Sí? Esas dos columnas las voy a unir. Fíjense una cosa, el entonces, ¿qué me implica? Volvemos a lo mismo, que son, eh, son verdaderas, entonces solo cuando perdón, es falsa, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Tenemos la columna. Luego vamos a hacer la conjunción. La conjunción con P y S. Fíjense que tenemos aquí, no P y S, ya la teníamos aquí conformada para obtener nuestro valor final, que es la columna total. ¿Sí? Fíjense que en este caso nos va a dar mezclados verdaderos y falsos, lo que me implica que es una contingencia o es una indeterminación. ¿Listo? Recordemos que la tautología es cuando todas son verdaderos y la contradicción cuando los valores de la última columna son falsos. En este caso, entonces, es una determinación o una contingencia. Bueno, leyes de inferencia, pues aquí tengo una tablita de las leyes de inferencia que yo se las envié a sus correos, ¿sí? Con leyes principales. No me voy a tener a estudiarlas, unas reglas de equivalencia también. Y tenemos entonces acá un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Voy a parar aquí un momentico y voy a atender acá, voy a mirar cómo está el chat y cómo está el resto de situaciones. Permítanme un segundo, por favor. Eh, aquí me están pidiendo admisión. Admitir. ¿Me están escuchando? Por favor, me confirman. Listo. Es que me está pitando esto cada rato y entonces me tiene nervioso porque no sé si me están pidiendo admisión y no puedo porque en pantalla completa y no los puedo ver. Aquí estoy admitiendo aquí a alguien. Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aprovechando que estoy dando la admisión a la gente. Si quieren abrir el micrófono y me preguntan por el micrófono. Si tienen alguna pregunta. Eh, Profe, buena tarde, qué pena si me acabo de conectar. Buena tarde Hola, a los buenas tardes. compañeros y demás tutores. Profe, pues yo he tenido de pronto un poco de inconvenientes o no he logrado entender muy bien, por lo menos en el punto 1 o en el ejercicio 1, donde dice realice, permítame, acá la guía, profe, nuevamente, donde dice que realice en lenguaje natural. O sea, las expresiones, lo que es P, Q, R, nos las están dando. Yo escogí el ejercicio A como tal, que es el de, bueno, el COVID, lo relacionado con el Sí, COVID. listo, bueno. Sí. Bueno, la idea es que en ese caso, como ya tienes las proposiciones, formes como esa es la expresión simbólica, reemplazas esas proposiciones dentro de la expresión simbólica, ¿sí? Y así se conforma el enunciado o el argumento de ese ejercicio, O sea, ¿ok? profe, el ejercicio sería un ejemplo. P,
el símbolo de sí, entonces, que es la flecha Q. Sí, Sería como entonces, lo que se debe hacer. exactamente, como tú tienes entonces qué es lo que quiere decir P y qué es lo que quiere decir Q, reemplazas ahí y en la mitad colocas el entonces y ya tienes una primera premisa en lenguaje natural. Ok, ¿Sí? profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Hay alguna Profe, otra buenas pregunta? tardes. Buenas Profe, buenas tardes. tardes. Con Lilia, buenas tardes a todos. Lilia, Profe, buenas tardes. tengo una pregunta. Yo le envié el primer avance, no lo metí en el foro, lo coloqué, se lo envié al correo. Pues me falta hacer el video y pues no lo he hecho. No lo he metido en el foro porque pues me falta el video para colocar el enlace. Sí. Pero una cosa me acaba de decir Víctor, sí, Víctor, no, perdón, Jason, informando que también cogió la letra A lo del COVID. Entonces no hay Lo que pasa es que problema. aquí Si lo tenemos, repito. es que aquí tenemos varios grupos, Lilia. Ah, ya. ¿Ok? Y Ah, entonces, pues listo. ahí hay muchos que tienen la misma letra, entonces, pues, es por eso, no te preocupes. ¿Listo? Ah, ya, 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 ya. Listo. Ah, bueno, sí, señor. Bueno. Listo. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a continuar Perdón, profe, discúlpeme que vuelva a interrumpir. dígame. Eh, o sea, cuando termine lo del enlace de hacer el video, tengo que lo subo al foro, pero, o sea, ¿tengo un plazo o tengo que hacerlo lo más pronto posible? No, la idea es que tú hagas el video y adjuntes todo el ejercicio, yo te lo reviso y si el ejercicio está bien, entonces ya lo dejas listo. Puede ser, obviamente, todas esos aportes tienen que ser 2 días, por lo menos 2 o 3 días antes, por lo menos, del día de la fecha de cierre, ¿ok? El día de fecha de que se cierra la actividad, ¿ok? Ah, bueno, sí, señor. Bueno, sí, ¿Sí? señor. Gracias. Porque si me envían eso los últimos 2 días, seguramente no voy a revisar eso porque ya no alcanzo y eso lo Ah, establece las no. reglas de la universidad. Entonces, por eso es que ustedes envían sus aportes al foro al menos 3 días con anticipación y que yo les voy a hacer la retroalimentación. ¿Listo? Ah, bueno, le puedo enviar los ejercicios a su correo No, para Lilia, por antes. favor, los ejercicios me los suben al foro, por favor, porque me ponen a revisar eso de a 2 veces y no lo voy a hacer. Por eso te decía que por favor me subes eso en el foro. La idea es que entre todos veamos eso, ¿sí? Alguien de pronto puede ver eso, ya es de solamente de tu grupo, ya es otra letra, pero tiene idea de cómo es que se hace. La idea es que es un foro de trabajo colaborativo. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Bueno, sí, Listo, señor, Lilia. gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos Ujú. entonces a continuar. Por favor, me cierran los micrófonos y las cámaras. Entonces, vamos a continuar entonces con la parte de la ley de inferencia. Voy a escribir unos ejemplitos aquí de la forma más sencilla que se puede hacer para que puedan tener eso claro. Bueno, entonces, estamos acá. Listo. Entonces, otra vez, vuelve otra vez hasta acá. Tenemos este ejemplo. Este ejemplo, fíjense que arrancamos de un argumento, de un enunciado, hacemos un traspaso al lenguaje simbólico y le hacemos una comprobación mediante las leyes. Eso es lo que vamos a hacer básicamente. Entonces voy a leer el ejemplo. Dice, si un triángulo tiene 3 ángulos, un cuadrado tiene 4 ángulos rectos. Un triángulo tiene 3 ángulos y su suma vale 2 ángulos rectos. Si los rombos tienen 4 ángulos rectos, los cuadrados no tienen 4 ángulos rectos. Por lo tanto, los rombos no tienen 4 ángulos rectos. Esto es un juego de palabras muy interesante para probar precisamente este tipo de ejercicios. Entonces, inicialmente yo tengo que identificar P, Q, R y S dentro del enunciado. ¿Cómo lo hago? Como decía en la web conferencia. Entonces digo, si un triángulo tiene 3 ángulos, entonces aquí esta coma es entonces, este es P. Listo, luego un cuadrado tiene 4 ángulos. Q, ahí hay un punto. Y, entonces ahí va otra proposición. Un triángulo tiene 3 ángulos. Es la primera, la misma P, por eso no está marcada. Y dice los rombos, que son en este caso los cuadrados, tienen 4 ángulos rectos. Fíjense que es Q. Entonces de esa forma identificamos a P, Q, R y S.
Teniendo entonces, digamos que bautizadas las proposiciones, yo les digo bautizadas porque ya tenemos nuestra relación en lenguaje simbólico, vamos a armarlas. Entonces, ¿cómo se arma esto? Entonces, la primera nos vamos para el enunciado, donde dice, si un triángulo tiene tres ángulos, es P. Entonces, recuerden, ese punto, esa coma acá, que es un signo de puntuación, me equivale a una entonces. Entonces, un cuadrado tiene cuatro ángulos rectos. Entonces, nuestra primera premisa, que está conformada por dos proposiciones, es P entonces Q. La segunda dice, un triángulo tiene tres ángulos, que es P, y, fíjense, ahí está el conector, su suma vale dos ángulos rectos. La suma vale dos ángulos rectos, esa es nuestra proposición R. Entonces, nuestra segunda premisa es P y R. ¿Listo? Luego, continuando con el enunciado, dice, si los cuadrados tienen cuatro ángulos rectos, coma, eso me equivale al entonces, los cuadrados no tienen cuatro ángulos rectos, no Q, porque Q dice que un cuadrado tiene cuatro ángulos rectos. Entonces sería la negación de Q y tenemos nuestra premisa número 3. Y fíjense una cosa que es importante, aquí hay un punto, y dice por lo tanto. Eso me indica que vamos a llegar a una conclusión. La conclusión me dice que los rombos no tienen cuatro ángulos rectos, o sea, la negación de ese, porque ese dice que los rombos o los cuadrados tienen cuatro ángulos rectos. Tengo tres premisas formalizadas en lenguaje simbólico y tengo una conclusión. ¿Listo? Bueno, ahora entonces viene el rompecocos de todos. Profesor, ¿y yo cómo hago para saber qué ley? Entonces lo que yo les digo siempre, aquí hay que utilizar bien utilizada nuestra malicia indígena y empezar a tener buena observación. Aquí no hay que pensar, en serio que no hay que pensar. Hay solamente que fijarnos con cuál de estas se asemeja a unas de estas estructuras para llegar a la conclusión. Fíjense que la conclusión a la cual tengo que llegar es no ese. Entonces, siempre recomendación para todos los ejercicios de inferencia es iniciar a observar en cuál de las premisas puedo aplicar simplificación simple. En este caso, en la premisa número 2. Fíjense que simplificación simple la tengo acá, en una de los cuadritos. Tengo la simplificación simple. Dice aquí simplificación. Entonces, cuando tengo una P y tengo unida con una I a una Q, puedo separar la Q y puedo separar la P. Entonces, fíjense que yo tengo la premisa número 4 y dice aquí sim, que quiere decir simplificación de la 2. Dice que la premisa número 2 es la que tiene una P, está unida con una conjunción y unida con una R. Entonces, yo puedo sacar las dos. Entonces, fíjense, en la cuarta premisa apliqué simplificación simple y obtuve la P solita. Y la premisa número 5 volví a apliqué simplificación a la misma, a la 2 y saqué R. ¿Ok? Eso es lo que yo siempre hago para iniciar los ejercicios. ¿Por qué? Porque por lo general eso me deja unir, adjuntar, me deja utilizar otras leyes que puedo tener unidas mediante otro tipo de conector. Entonces ya tenemos la P4 y la P5. Dice, medus ponendo pones en 1 y 4. ¿Por qué? Porque fíjense una cosa, en 1 tengo una implicación, tengo dos proposiciones unidas por un conector lógico que es una entonces, que es una implicación, y tengo la 4 que es la que acabo de sacar por simplificación simple, que es una solita, y aquí está la figura, modus ponendo ponens, aquí está al lado, fíjense, en la tablita, P entonces Q, y tengo una P, la conclusión es Q, y entonces de esa forma obtengo la premisa número 6, mediante modus ponendo pones aplicada a 1 y 4. Listo. Recuerden que tengo que llegar a S.
¿Cuál proposición tiene S? La tercera. Entonces seguramente tengo que utilizarla. Dice, ley de la contraposición. Ley de la contraposición a 3. ¿Cuál es la ley de la contraposición? La ley de la contraposición está por aquí. Es la primera. Quiere decir ley de la contraposición o contraria. Es una ley de relación. Es una relación más bien entre premisas. Y me permite obtener entonces que si yo tengo una antecedente y un consecuente unido por una implicación, puedo obtener la negación de las dos, pero entonces cambio el antecedente por el consecuente y el consecuente por el antecedente. Entonces cambio eh, de sitio. Entonces me quedaría no Q, entonces P. Entonces fíjense que aquí me queda primero no Q negado, como está negado. Recuerden que una doble negación es una afirmación. Me quedaría Q implicado la negación de no S. ¿Listo? Y tendría la número 7. Y fíjense una cosa, yo tengo la número 7 que es una implicación y tengo la Q solita también. Entonces yo puedo aplicar modus ponendo ponens, que es la primera, la que ya habíamos aplicado también arriba a la 1 y 4, para entre 6 y 7, nuestra premisa 6 y número 7, para sacar S. Fíjense, aquí está la figura, conclusión S. Esa es la conclusión. Ahí tenemos que llegar y ya decimos, listo, ahí se acabó el ejercicio. ¿Ok? Voy a parar un momentico acá y voy a mirar qué preguntas tienen ahí acerca de ese ejercicio. ¿Listo? Profe, el número 4, el número 5 y el número 6, ¿de dónde sale? El número 4, el número 5 y el número 6 salen de aplicar las leyes que estaba diciendo que son en su orden. Simplificación, simple sale la 4 y la 5. Es aplicada a la número 2. ¿Sí está claro? ¿Aló? Aló. ¿Me estás escuchando? No, profe, la verdad no entendí de dónde salí, Bueno, de dónde voy a sale. volver un momentico a esa parte entonces, voy a volver a compartir pantalla. Voy a volver a compartir pantalla. Listo. ¿Ya la ves? Aló, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, señor, sí la estoy viendo. Listo. Ok, bueno. Entonces, esta que es número 4, que es P, la sacamos de aplicar simplificación simple a la premisa número 2. La premisa número 2, fíjate que está unida a un antecedente y un consecuente unida por una conjunción, o sea, la I. Y esa ley de simplificación aparece aquí en la tablita al lado. ¿Sí estás viendo la tablita? Y donde dice adjunción y simplificación. Sí, señor, sí la estoy viendo. De ahí, entonces fíjate que yo puedo sacar de esa, que es sola, por eso esa es la más sencilla de aplicar, de esa, puedo sacar P y R sola, porque están unidas por una conjunción. De ahí obtengo 4 y 5. ¿Ok? Sí, señor. Listo. Teniendo 4 y 5, entonces, como, como seguía aquí el ejercicio, entonces yo les decía, hay que observar entonces qué otra estructura puedo utilizar. Yo puedo utilizar, entonces la primera premisa no la he utilizado, ¿cierto? Y tengo la P solita aquí en la 4, ¿sí? Entonces puedo utilizar el modus ponendo ponens entre la premisa número 1 y entre la premisa número 4. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que la tablita está ahí al lado y dice modus ponendo ponens y entonces me dice, puedo hacerlo cuando tengo P, entonces Q y tengo una P sola. Y fíjate que en la primera premisa tengo P, entonces Q y la 4 es la P sola. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, señor, ya, Y gracias. entonces, fíjate que al final la conclusión de esa ley me dice que es Q y tengo la número 6. ¿Ok? Entonces vamos ahí, Pro- vamos en la 6. Dime. Profe, eh, yo tengo una duda ahí en eso mismo. Lo que es 4, 5, 6 y 7, 8, ¿esos salen de las tablitas que tenemos a mano derecha? Pues claro, De esas claro, eso mismas. es lo que
estamos que aplicando no- a las premisas 1, 2 y 3 de esas ahí tablas. es lo que pasa, ahí en esas tablas tenemos que buscar esas letras y buscar, digamos, lo que usted está explicando en Ustedes las... buscan, exactamente, ustedes buscan en la tabla, dicen, yo tengo aquí la premisa, por ejemplo, para hallar la número 6. Fíjense que yo tengo la número 1 que es un condicional, y tengo en la número 4 una solita, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí la Sí, están señor. viendo? Entonces, fíjense que esa figura, yo me voy y la busco en la tabla y digo, eso me equivale a modus ponendo ponens, que es la primera figura de la tabla, y la puedo aplicar. Entonces, ¿cuál es la solución de eso? ¿Cuál es la conclusión? Q. Por eso la número 6 es Q. ¿Ok? ¿Aló? ¿Sí está claro? ¿Aló? Sí, profe, por lo menos pues las Sí, premisas señores. arrancan con las leyes de poniendo ponis, oyendo tonis, bueno, las premisas que nos muestra ahí como tal. Eso no, por parte Exactamente. mía La no hay idea ningún es, problema. la idea es buscar entonces, jugar con esas premisas que tenemos, hallar otras y ver qué ley le podemos aplicar. ¿Qué ley, qué figura es la que me dice, ah, esta la puedo hacer para llegar a la conclusión? Entonces, por eso les decía al comienzo, siempre yo inicio, y es un consejo que les doy a todos mis estudiantes, es iniciar por las simplificaciones simples, porque eso me indica que ya teniendo algunas proposiciones simples, puedo aplicar otras, modus poniendo pones, tolendo toles y tolendo pones para hallar otras premisas que me pueden hacer llegar a la conclusión. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, íbamos en la 6. Y entonces la 7, que es la que, digamos que vamos en la 7, le aplicamos la ley de la contraposición, que esa es la primera que está ahí debajo de la tablita donde está más grande en los recuadros, dice ley de contraposición contraria o contraria. Y entonces le cambio el antecedente y el consecuente a la premisa número 3. Y ahí tengo la número 7. ¿Ok? Y como tengo entonces en la premisa número 7 un condicional y tengo en la premisa número 6 la Q, que es el antecedente de la número 7 precisamente, y está solita, puedo aplicar ¿cuál? La modus ponendo ponens, que es la primera figura que está ahí en la tablita. ¿Y qué obtengo? Pues tengo no S. Y no S es la conclusión a la cual debo llegar con el ejercicio. ¿Ok? Y ahí se acabó el ejercicio. Y entonces uno dice, listo, sí, y debería ser posible llegar a una conclusión, porque recuerden que primero nosotros antes de aplicar las leyes de inferencia debemos probar precisamente eso mediante la tabla de verdad. Si la tabla de verdad no nos arroja una tautología, quiere decir que hay una contingencia y en ese caso no va a haber una solución, ¿sí? Y no podríamos aplicar las leyes de inferencia en ese argumento, ¿ok? Por eso, fíjense que ustedes cuando hagan sus ejercicios número 4 y los que ya lo han hecho, yo que ya sé que ya hay varios que lo hicieron y ya me los enviaron al foro, les da la tabla una tautología. O si no, no podríamos continuar con el ejercicio. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿dónde íbamos? Por aquí. Uy, eso se me fue por aquí a otro lado. Aquí hay otro ejemplito. Aquí hay otro ejemplo. Este ejemplo ya viene simplemente la parte simbólica, no viene con el argumento. Simple vamos a ver cómo se halla cómo se hace también eh, la prueba de inferencia mediante las leyes, suponiendo que ya hicimos la tabla de verdad y que nos dio una tautología. ¿Ok? Entonces, nuestra expresión simbólica arranca de la premisa número 1. Fíjense, la premisa número 1 viene compuesta. Lo que yo les decía antes, viene un antecedente y un consecuente compuesto por dos premisas, ¿sí? Por dos proposiciones compuestas. La 2 pues una proposición simple, no, paréntesis, R y no S. Y la tercera es entre paréntesis P o Q, implicando a P. ¿Listo? Y a partir de eso tenemos que llegar a una conclusión
que nuestra conclusión en este caso sería P. ¿Ok? Entonces, fíjense que volvemos a lo mismo. Numeramos las premisas, premisa 1, 2, 3, y vamos a hallar la número 4. Entonces, fijémonos en una cosa. Esto es muy interesante porque si yo tomo la premisa número 1 y la premisa número 2, que yo observo que el consecuente de la premisa 1 es la premisa número 2. Y eso se me hace muy parecido al modus tollendo tollens. Fíjese porque aquí viene una implicación y viene una negación, porque esto está negado la 2. Y la ley tollendo tollens, que es la segunda que está en la figura de las tablitas, me dice que sí la puedo aplicar. Dice, tengo un P implicando un consecuente Q y tengo el consecuente negado. Y entonces sí la puedo aplicar. Entonces, mi premisa número 4 va a ser todo el consecuente de la 1. O sea, en este caso, esto se equivaldría a Q. Es decir, no P o Q. Dice que ya tenemos el primer paso. ¿Mm? Yo les decía a ustedes que al comienzo yo siempre hago la simplificación, y la simplificación pues siempre es importante, pero pues en este caso no me servía para llegar a la conclusión, por eso no la tengo de esa forma. Luego yo apliqué la ley de Morgan. La ley de Morgan está acá dentro de las leyes, dentro de unas relaciones que tienen. Está aquí en la segunda tablita a mano derecha de la primera y dice que yo puedo cambiar si está negado una conjunción, negando cada uno de los componentes, o sea, el antecedente y el consecuente, y unirlos por una disyunción. Entonces, por eso, si le aplicamos ley de Morgan a la 4, fíjense, no P o Q, Q, niego P y los voy a unir mediante una conjunción, dice acá la ley de Morgan, porque fíjense, esos tres punticos que están aquí en la ley es equivalente, o sea, sirve para los dos lados. Y ya tengo la número 5. Ahora sí, a esa número 5 le puedo aplicar simplificación y me da no P, que es la conclusión a la cual teníamos que llegar supuestamente aquí en el ejercicio. Voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Tienen alguna pregunta? No, ninguna. Por Esto mi fue parte para tampoco, profe, ninguna. Listo, ok. Aquí hay otro ejemplito. Yo creo que va a ser el último ejemplito que vamos a ver y vamos a dar paso a algunas inquietudes si tienen y vamos a terminar con nuestra sesión. ¿Listo les parece? Porque yo sé que algunos tienen B-Learning. Bueno, Qué pena, entonces, profe. sí, cuéntame. Yo te iba a hacer una pregunta respecto a eso. ¿El B-Learning es para todos los del curso o para cursos específicos? Como hay zonas y cada zona programa los B-Learning, entonces ellos envían la invitación por zonas, ¿ok? Ah, Entonces ok, listo. seguramente no todos seguramente van a tener B-Learning hoy. Entonces, pero pues yo sé que algunos que están acá ya me escribieron por correo y me dijeron, profe, yo tengo B-Learning, entonces pues ni modos. Yo les dije, Ah, estemos ok. al menos hasta las 6, que a las 6 terminamos seguramente, esto es muy cortico. Esto ya es muy práctico, ya sobre los ejercicios, ya sin tanta teoría, porque es muy largo el tema. Esta unidad es larga, larguísima. ¿Ok? Ah, ok, listo. Gracias, profe. Listo, bueno. Entonces vamos a continuar con este ejemplito. Voy a agrandarlo aquí un poquito. Y lo mismo, nos dan 4 premisas para llegar a una conclusión T. Y nos dicen, pruebe ese argumento, esto parte de un argumento, utilizando las leyes de inferencia. Entonces, fíjense que en estas 4 premisas no hay una premisa que tenga una conjunción. No puedo aplicar entonces simplificación simple. Entonces tengo que ir observando cuál me sirve, cuál otra.
Entonces yo digo, a ver, ¿cuál me podría servir? Entonces yo diría entre la uno y la 2, ¿qué podría ser? Fíjense que hay un antecedente en la uno unido mediante un condicional con el consecuente P, y en la 2 está la negación, ¿sí? Y eso a mí se me hace conocido. Yo digo, eso se parece al modus tollendo tollens. Fíjense que aquí está en la figura, está en la tablita, la figura número 2, y entonces me implica P, entonces Q, ¿sí? Y me aparece el consecuente negado de la primera. Es lo mismo que tenemos entre uno y 2. En este caso, P vendría, en la ley P vendría siendo Q o R, y Q vendría siendo P, ¿sí? Eso es lo que hay que tener cuidado acá. Hay que hacer esa traducción, hay que tener, esa es la malicia indígena que yo les decía a ustedes. Entonces yo ya tengo acá esa ley que puedo aplicar y digo stolendo tollens. ¿Y cuál voy a obtener? No P, que en este caso va a ser, pues, eh, o no P, o que en este caso va a ser Q o R. Recuerden que aquí tenemos que hacer ese transfer ahí, porque P, que es el antecedente de la primera, es Q o R. Entonces fíjense que obtengo mi premisa número 5 y es no Q o R, que es el antecedente de la primera, aplicando modus tollendo tollens. Listo. Entonces ya tengo la número 5. ¿Cuál no he utilizado? No he utilizado la 3 ni la 4. La 3 la puedo utilizar. Fíjense que la 3 tiene el consecuente, es el mismo negado de la número 5. O sea, es el mismo caso anterior. O sea, puedo aplicar el modus tollendo tollens. Vuelvo y repito. ¿Por qué? La número 3 tiene, en este caso, S implica Q o R. Eso en palabras simbólicas en el modus tollendo tollens es P, entonces Q. Y tengo la negación, ¿sí? Que es la número 5, ¿sí? Que en este caso sería Q, y la puedo aplicar. ¿Qué voy a obtener? Pues voy a obtener S, que en este caso, fíjense, en la ley y en la tablita dice que voy a obtener P. En este caso es el antecedente de la 3. Entonces, por eso es no S. ¿Por qué? Porque viene la negación. Dice que la niega P. Entonces, la S está, digamos que positiva en la 3, pasa negativa como nuestra conclusión al aplicar la ley. Y obtenemos nuestra premisa número 6. ¿Ok? Tenemos que llegar a T. Y fíjense que en la premisa número 4 inicialmente nosotros tenemos no S y no T. Ahí tenemos T y ya tenemos solita la no S. Entonces, esa ley en donde el donde la segunda premisa es el consecuente de la primera, es el método poniendo ponens, que es la figura número 1 que aparece en la tablita de las leyes de inferencia, ¿sí? ¿Y qué me da como resultado? Pues me da no T, ¿ok? Me da no T entre 4 y 6. Fíjense que está negando S, entonces pues obviamente tengo que negar no T, y me da la conclusión, no T. Y es así de sencillo, ¿sí? Realmente no es tan complicado. No hay que aprenderse las tablas. Hay que tener digamos, un ojo más bien como bueno para poder armar. Es como tener, digamos, algo de, ¿cómo les explico yo? Como de astucia, ¿ok? Voy a dejar de compartir y voy a atender a ver si tienen alguna pregunta, ¿ok? Profe, la presentación que tiene nos la va a compartir para que nosotros podamos seguir haciendo los ejercicios. No, yo la presentación, esas presentaciones que nosotros los tutores hacemos no las podemos compartir con los estudiantes. Por eso nosotros dejamos las grabaciones, ¿sí? Entonces, Bueno, yo con entonces la mucho grabación gusto, no la... claro, yo con mucho gusto cuando tenga la grabación ya en mi canal de YouTube, les voy paso el link del video y se lo comparto por el correo electrónico y por la mensajería interna. ¿Listo? Bueno, sí, señor, gracias. Bueno, aquí me dice Geraldine, en este mensaje dice que no R y no Q, eso la verdad no lo he logrado entender porque eso me contradice el resto, pero en la tabla es una tautología.
Geraldine, lo que yo te decía, creo que yo ya te había dicho, Geraldine, resulta que, fíjate una cosa, ahí la conclusión es Q, la conclusión es dependiente de todo ese chorrero de cosas, de toda esa expresión simbólica que viene detrás. Entonces tú al final tienes pegado la no Q cuando armas el enunciado, ¿sí? Pero te vaya a la conclusión Q y eso obviamente no va a tener razón de ser. Pero es que esa solución o esa conclusión viene de todo el resto de cosas. O sea, eso es visualmente y es fonéticamente cuando uno planea, cuando uno plantea el enunciado o el argumento, ¿listo? Pero no quiere decir que esté mal. Fíjate que todo está unido entre llaves. Esa primera expresión unida que está agrupada entre llaves es un antecedente, solamente eso es el antecedente, para llegar a un consecuente que es Q. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando tú armas el enunciado, parece como si no tuviera, porque claro, queda pegado el no Q del último paréntesis y un signo de puntuación y el Q. Pero eso no tiene nada que ver porque eso viene precisamente de toda una serie de pasos que vienen atrás. ¿Ok? Tutor, yo sigo confundida con el lenguaje natural de mi ejercicio porque sigue contradiciendo. Ah, Geraldine, lo mismo. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aló, voy a pasar un link de asistencia. Yo pienso que yo les podría dar, aunque sea 5 punticos. Voy a compartir aquí el link de asistencia por el chat para que por favor lo, lo, me lo diligencien y se quede ahí esto. A ver, control B. Profe, que tengo una pregunta antes de finalizar. Cuéntame. Profe, me llegó un mensaje al correo diciendo que está activada nuevamente la actividad inicial, la evaluación inicial. No sé. La pretarea, sí señor. Resulta que como hubo problemas, tuvimos problemas de, no se puede abrir el link. Ay, déjame un segundito antes de finalizar y ya les miro a ver qué pasa con el link. Lo que pasa es que como hubo siempre problemas al inicio del periodo, entonces hubo mucha gente que se quedó sin hacer el cuestionario o que perdió el cuestionario porque no tuvieron una segunda oportunidad, porque no les quedó grabado, porque tuvieron algún inconveniente. Entonces tomamos la decisión de abrir el cuestionario. Yo creo que yo me excedí un poco y se los abrí hasta el 8 de octubre, un día antes a que termine la tarea número 1, que se supone que es la que estamos haciendo ahorita. ¿Listo? Entonces, Ya, para que lo profe, puedan hacer. si yo ingreso al entorno de evaluación lo puedo realizar nuevamente, no hay problema. Claro que sí, la idea es que si sacaste mala nota, lo hagas y saques buena nota, y si no lo hiciste, lo hagas, en pocas palabras. Listo, sí, señor profe, le agradezco. Listo, eso es lo que estamos haciendo para que no, o sea, la idea no es perjudicarlos a ustedes porque nosotros sabemos que sí efectivamente hubo problemas al inicio del periodo con la parte del cambio de la plataforma. Ustedes saben que cambiamos a 3 módulos apenas, a 3 bloques, Sí, señor. y entonces sí tuvimos algún problema ahí. Eh, Estoy Gracias, mirando profe. acá lo del formulario. Estoy mirando lo del formulario para que me lo diligencien, pero entonces es que no lo encuentro ahora. Mm, si quieren, hagamos una cosa. Los que asistieron entonces me envían un correíto, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, si nos comparte de pronto su correo para enviarle el correo, o no Mi sé si por correo, bueno, Skype. mi correo es el institucional y yo les hago la asistencia o les envío ahora sí el link ay, o el link con el formulario. Ya estoy oscura, ya no veo. Estoy escribiendo aquí, ya no veo. Yo acá. Listo, y lo que yo les decía, yo pienso que al menos les quería decir una cosa, fíjense que hoy tuvimos 11 personas, o sea, no importa, o sea, aquí de partir de esto podemos armar los grupos de CIPAS eh, para que tengamos una base
de trabajo en las siguientes sesiones, ¿sí? Entonces yo quisiera manejarlo de la siguiente forma. Eh, Como me va a llegar un formulario con con los asistentes de hoy, formar dos grupos virtuales, porque trabajamos siempre virtual, y yo les voy a enviar a ustedes un par de ejercicios para que desarrollen, ¿sí? Y me los puedan entregar de pronto en grupo, ¿sí? Los desarrollan ahí dentro del grupo de Skype. Creo que todos están en el grupo de Skype, ¿cierto? Y esos ejercicios tendrían un puntaje o un valor para el final de la actividad o para el final del curso, diría yo. No son los 15 puntos de un B-Learning, pues obviamente porque esto no es un B-Learning y allá hay que hacer un taller bastante riguroso y la exposición es muchísimo más larga porque ahí la parte teórica es mucho más extensa y más rigurosa, pero sí para que evidencie el trabajo de ustedes. Entonces ustedes me dirán cómo les parece esa idea. Sí, profe, perfecto. Por mi parte, pues me parece perfecto pues, armar el grupo porque de todos modos es un adicional. Ya, pues, Listo, muy bien. ¿Con quién hablo? ¿Quién habla? el estudiante es Jorge Ocasión, profe. Listo, Jorge. Muchas gracias. Entonces, me está escribiendo Camilo que también. Entonces, yo pienso que esa puede ser una buena estrategia, ¿sí? Yo pienso que se va a unir mucha más gente después de que ya nos vea ahí en el grupo trabajando. Yo sé que la hora hoy a muchos no les sirve. Pienso hacer una en la mañana también al menos, porque es que hay gente que, por ejemplo, hasta ahora no puede o no puede en la noche. Es complicado. Vamos a hacerlo al menos una por unidad. ¿Listo? Para, digamos que extender un poquito más nuestro trabajo, extender un poquito más nuestro conocimiento, aclarar un poquito más la parte que hay que entregar en los ejercicios y pues eso va para beneficio de todos. No se les olvide que en la guía en el ejercicio número 1 hay que hacer el video, solamente el ejercicio número 1, no de todos. Y el video es cortico, de 3 minutos, ya me llegó uno de 15 minutos, una epistolar, pues obviamente es muy bien explicado, pero pues no se trata de que sea tan extenso, o sea, 3 minutos es más que suficiente. ¿Tienen alguna duda antes de cerrar nuestra sesión? Por favor, los escucho. Excelente, por todo lo último, ¿me puede repetir? Lo del video, Jorge. Sí, señor, profe. Ah, bueno, en el ejercicio número 1 hay que hacer un video con la explicación de cómo hiciste la tabla de verdad, cómo reemplazaste entonces los valores de las proposiciones ahí en la expresión simbólica y desarrollaste la tabla de verdad. ¿Listo? Es un video de máximo 3 minutos y lo subes a YouTube o a alguna plataforma donde puedas alojar video y el link lo pegas en el documento final y pues listo, no es más. Gracias, profe. Listo, Jorge. ¿Hay alguna otra pregunta de de mis otros 10 asistentes a la reunión de hoy? No, muchas gracias a ustedes, Lilia, Diana, Geraldine, Andrés, Jorge, Karen. Gracias a ustedes por su asistencia. Es un granito de arena, fue muy cortico. Espero que haya sido de mucho provecho, que les haya aclarado algo un poco más, porque digamos que esta es la parte más complicada. Ya de aquí para adelante esto es más bien suave, es relajado y es bien bonito. Aunque esto a mí me encanta, es la parte que más me gustaba, pero bueno. Natalie, muchas gracias a ti también. Entonces damos por terminado nuestra sesión. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, en el grupo de Skype, por la mensajería, ahí tienen mi correo institucional. ¿Listo? Que tenga muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz tarde. Hasta luego, Jorge, que estés muy bien.